Hola besties, ¿cómo están? Y bienvenidos de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. El día de hoy, como de costumbre, estoy muy emocionada de estar de regreso con ustedes porque vamos a estar hablando de un tema que me gusta mucho. O sea, normalmente escojo temas que me gustan mucho, ¿qué les puedo decir? Y este tema es muy interesante para mí porque de vez en cuando yo me atajo a mí misma como en una especie de piloto automático donde empiezo a pensar inconscientemente que todo lo que ya pasó, que todo lo que ya viví es mejor que lo que estoy viviendo. Es como esta especie como, sí, yo lo llamo un piloto automático. Cuando no me pauso a pensar, cuando no digo ya va, vamos a darle el freno un momentico aquí. Creo que es fácil sentir en la vida que lo que ya pasó es mejor, que algunas cosas que ya viviste son mejores que las que estás viviendo ahora. Y cuando yo me atrapo haciendo esto, cuando por fin sí le doy un poquitico al pedal del freno, en ese momento tengo que conscientemente pensar en que esta perspectiva o esta especie de hechizo, como lo voy a llamar el día de hoy, no es real. Que aunque obviamente hay recuerdos increíbles, es naturaleza de mi mente aferrarse a esos recuerdos increíbles y empujar capaz las cosas malas de esas épocas hacia abajo y recordar lo bueno más fuertemente. O sea, de cierta forma es como este extremo, ¿no? En el que a veces no recordamos las cosas tal cual como son, sino que nos aferramos más fuertemente a ciertas partes del pasado. Y muchas veces esto es por protegerse a sí mismos, ¿no? Porque imagínense revivir el dolor de algo pasado una y otra vez. Nuestro cerebro es como que para no seguir reviviendo eso, dice, ok, vamos a protegernos de esta forma. Y a veces le damos como más peso a las cosas buenas que vivimos. Pero eso no quiere decir que el presente es peor que el pasado, aunque yo sé que a veces es difícil como caer en cuenta sobre esto. Y por eso hoy quiero hablar de este tema. Vamos a estar hablando de la nostalgia, vamos a estar hablando de extrañar personas, sitios, lugares, etc. Y de este concepto que hemos tocado muchas veces en otros episodios, de ser yo de nuevo. Ya hemos hablado un poco antes en otro episodio, no recuerdo cómo está titulado, pero tocamos el tema de como la ciencia detrás de idealizar el pasado. Hablamos sobre el hecho de que esta es la manera en que nuestro cerebro almacena los recuerdos para poder funcionar mejor o más fácilmente en la vida y no tener que estar reviviendo constantemente episodios traumáticos o dolores del pasado, porque eso impediría que funcionásemos como funcionamos en la vida presente. Es como una especie de mecanismo de defensa que utiliza nuestro cerebro y por eso es muy fácil idealizar el pasado, pero como ya hemos hablado de eso, no voy a hablar de eso en el episodio del día de hoy. Pero hoy quiero abordarlo como desde otra perspectiva. Vamos a estar saltando al primer punto del episodio del día de hoy, que es extrañar personas, sentimientos y lugares. Yo creo que todos extrañamos algo. Tal vez algunas personas extrañan más que otras. A veces extrañamos a personas que no nos hacen bien. A veces extrañamos a personas que están lejos, en la distancia. A veces extrañamos a personas que ya no están aquí. Y a veces podemos llegar a vivir el duelo de personas que siguen en este mundo, pero que ya no están en nuestras vidas. La cuestión aquí es que yo soy fiel creyente que muchas veces no extrañamos precisamente a las personas en sí, sino de que tengo esta teoría de que muchas veces extrañamos es como nos sentíamos en ese momento con esa persona, o incluso la versión de nosotros mismos que éramos en ese momento por el rol que teníamos en la vida de esa persona. Y a mí muchas veces, cuando pienso en el pasado y lo idealizo, puedo llegar a pensar como, wow, extraño estas cosas como eran, o extraño este pocotón de gente que yo tenía en ese entonces en mi vida. Y cuando lo pienso más profundamente, digo, no, Valeria, en verdad, esas personas como que tal cual no las extrañas, la verdad, no son esas personas en sí las que extrañas, pero es como este truco de la mente en la que a veces es muy fácil recordar nada más lo bueno. Y como compararte con esta versión pasada de ti en la que yo siempre les he dicho que la comparación creo que es un juego en el que siempre sales perdiendo. Incluso con tu yo pasado a veces es fácil decir como, ay, qué cool era esta versión mía del pasado, qué cool eran las cosas que yo hacía en este momento. Porque es muy fácil aferrarse nada más a las cosas buenas que tú recuerdas. Qué cool estar rodeado de tanta gente, qué cool ser la persona que era. Y a mí, por ejemplo, se me olvida que en ese entonces yo tenía muchos momentos en los que sin importar cuánta gente me rodeaba me sentía sola. Se me olvida que en esos momentos tenía muchas personas que se burlaban, por ejemplo, de cosas que me gustaban. Se me olvida que en ese momento yo tenía muchas personas que solo estaban en mi vida porque yo las buscaba todo el tiempo. Se me olvida que en ese entonces yo tenía personas que no cumplen con los estándares que yo tengo hoy, que por eso no están en mi vida el día de hoy. Por eso a veces me choca tanto. A veces tengo como una mini discusión interna conmigo misma, porque me choca tanto que se me olvide. Me provoca escribir una lista de cuando extrañes esta cuestión, recuerda esto. Eso me hace acordar a un libro que, si no quieren el spoiler, no es un spoiler muy grande, pero si no quieren el spoiler sobre Érase una vez un corazón roto, sáltenselo. Saben que amo ese libro, hablo de ese libro todo el tiempo. Y en ese libro la protagonista se llama Evangeline y el protagonista masculino se llama Jax, y ellos tienen una relación ahí
extraña que no voy a spoilear eso, pero el punto es que en el primer libro Evangeline le está gustando Jax y él hace algo terrible al final de ese libro. O sea, él en verdad es como el villano de todos estos libros, pero a ella le está gustando. Y en el segundo libro, ella se escribe una nota como que recuerda que Jax hizo todo esto malo. Cuando te empieza a gustar, cuando empieces a pensar que, ay, sí, vamos a hablar con él, vamos a tal, recuerda todas estas cosas malas que hizo y hace una lista. Y yo creo que a veces provoca un poco hacer eso. A veces provoca hacer esta lista de, mira, cuando extrañes esto, recuerda que esto no se alinea con lo que tú mereces, esto no está en tus estándares, esto no es lo que tú quieres vivir en una relación, esto no es lo que tú quieres vivir en una amistad, porque qué facilísimo es vivir a punta de recuerdos buenos, ¿no? Pero cuando verdaderamente nos paramos a pensar, le damos al freno un ratico, decimos, ya va, por algo estas personas ya no están en mi vida, por algo estas situaciones ya no están en mi vida, por algo esto ya no se alinea en mi vida, pero a veces es difícil recordarlo. ¿Saben? Esto es para introducir otro tema, pero ¿saben estos típicos videos de tarot que salen en TikTok? A mí me salía muchísimo antes. Yo pasé por una época en la que a mí me gustaba mucho una persona y yo estaba obsesionada con ver estos videos, los veía en YouTube, porque en ese entonces no había mucho TikTok. Y yo estaba tan obsesionada con estos videos porque quería que alguien, así viese 1000 videos y solo uno me lo confirmara, yo quería que alguien me confirmara que lo que yo quería que pasara era verdad. Y yo me monté una mega historia en mi cabeza de por qué yo le gustaba a esta persona, pero esta persona no podía decírmelo. Es como, girl, take a hint. Como que por favor, date cuenta, ¿no? Pero el punto es que por eso a veces me choca en todo este concepto, porque en este tipo de videos, esto es lo que les quería contar, pero me fui un poquito, este tipo de videos, yo siempre veo mucho en los comentarios de TikTok como, ¿cómo manifiesto que mi ex quiera regresar conmigo? ¿Cómo manifiesto que esa persona regrese a mi vida? Y dije que, ya va, tú no vas a tener que convencer al amor de tu vida de que esté contigo. El amor de tu vida va a querer estar contigo. Y yo les digo esto porque en esos comentarios, y yo también creo que estuve en ese momento algunas veces, en esos comentarios uno ve mucho como esta cuestión de, es que quiero que esta persona regrese conmigo, quiero que esta persona vea que lo valgo. Y es muy fácil extrañar a personas olvidando las cosas malas que hicieron o justificando las cosas malas que hicieron, porque a veces nos encaprichamos con personas que ni siquiera son lo que merecemos. Y se vuelve como esta cuestión de no, pero es que yo quiero que ella esté en mi vida. Y que ¿por qué quieres que una persona que ni siquiera te trata como mereces esté en tu vida? Y es porque a veces se nos olvida, montamos en un pedestal todas las cosas buenas que queríamos que pasaran, a veces ni siquiera las que sí pasaron. Y con eso nos quedamos. Y eso es lo que vive en nuestra mente. Y eso es lo que extrañamos. Y eso es lo que decimos que nostalgia esto otro. Y a mí por eso me gusta tener mucho cuidado con extrañar. Es como que me permito sentirlo 100%, porque las cosas hay que sentirlas. Yo sé que eso está ahí y hay que sentirlo. Pero pienso mucho a la hora de actuar sobre esta emoción o en base a esta emoción. Porque extrañar es libre. O sea, yo me dejo extrañar, me dejo ese día, bueno, sentir como, ay, sí, extraño esta cuestión. Pero la parte de mí que sabe lo que merezco es la que tiene que actuar ahí. Y es como, mira, girly, podemos extrañar todo lo que quieras, pero no mandes ese mensaje. O no vayas a bajar tus estándares, o no vayas a hacer esto. Porque regresando al punto del principio, yo creo que a veces ni siquiera se trata tanto de que tú extrañas a esa persona. Like, it's just some guy. Hay una canción de Olivia Rodrigo que salió hace poco, como la versión extendida de su álbum Guts, que se llama Guts Spilled. Y ahí hay una canción que se llama Stranger. Y en esa canción, ella básicamente habla como de que ella siempre pensó que cuando la gente le decía, no, ya va a pasar, tranquila, ese corazón roto no va a durar para siempre, siempre pensó que la gente se lo decía como para que ella se calmara, no porque era verdad. Y ya la canción habla como de superar a esta persona, que era como el centro de su vida por mucho tiempo, y ya es esta cuestión como de cierre, en la que ella dice, no puedo creer que yo hice todas estas cosas, ¿sabes? Como cómo pasó que yo hiciera todas estas cosas para querer estar contigo, cuando literalmente solo eres un chico. Like, you're just some guy. Por eso cuando les digo, y yo sé que a veces cuando tú estás en el propio momento extrañando a alguien o en el propio momento de superar a alguien, estás como no quiero escuchar esto que me estás diciendo, literal no tienes idea porque mi situación es diferente. Y hey, no juzgo. Sí es muy común que en los momentos en los que estamos superando a alguien no nos demos cuenta de que tal vez no estamos extrañando precisamente a esa persona. Muchas veces estamos extrañando, no sé, como la situación, extrañamos, no sé, el hecho de estar enamorados, o extrañamos el hecho de tener a alguien, o extrañamos el hecho de tener una amiga con quien hablar de lo que hablabas con esa otra amiga, o capaz extrañas el rol de ser una mejor amiga. Pero no creo que extrañar sea sinónimo de que tienes que recuperar a esa persona. O sea, yo creo que podemos convivir con el sentimiento de extrañar. No sé por qué a veces sentimos, bueno, sí sé, o sea, porque extrañar a veces es tan fuerte que sientes como que, ay, bueno, para solucionar este sentimiento desagradable, pues voy y regreso con la persona y listo. Pero extrañar no es sinónimo de que tengas que regresar con esa persona, o de que tengas que darle una segunda oportunidad a esa persona, o de que tengas que X o Y. A veces it's just some guy. Creo que una vez que lo superas te das cuenta de que tal vez era mejor que no tuvieses a esa persona en tu vida. Pero yo sé que el proceso no es fácil. Y hablando de aprender a convivir con el hecho de que extrañamos a personas, o a sitios o lugares, yo no sé si es porque yo estoy lejos de mi familia, pero yo he hecho las paces con el hecho de que yo voy a vivir
extrañando. O sea, como que habrá días más que otros, pero yo voy a extrañar siempre cosas, ¿saben? Extraño mi casa en Venezuela, yo extraño a mi gato, extraño obviamente a mi familia, extraño mi cama, extraño incluso versiones del pasado de cómo eran las cosas que ya no están. Y a veces voy a Venezuela, visito, me quedo unos meses allá y extraño a veces la versión que soy aquí en Madrid, de salir a mis cafés y editar y hacer mis cosas. No sé, ya no sé si es porque hice las paces con esto, no sé si tenga que ver con migrar, no sé si tenga que ver con cómo es la vida en general, porque yo creo que incluso si te quedas en el mismo sitio, cuando creces, hay cosas que ya no están, o sea, hay cosas que tú viviste a los, qué sé yo, 15, 10 años, que por más que tú quieras regresar, ya no existen porque están en el pasado, y yo creo que es normal extrañar. Yo creo que es parte de crecer. Creo que es un indicador de una vida que estamos viviendo con intención, de cierta forma. Nos importan las cosas y por eso miramos hacia atrás y extrañamos esas cosas. Yo creo que significa simplemente que le ponemos corazón a sitios y hay pedacitos de nosotros en cosas del pasado, en otras ciudades, en otras personas, y me parece que más bien eso es algo lindo. Y que sea lindo no quiere decir que necesariamente se sienta bien todo el tiempo, porque extrañar no se siente bien, pero por lo menos creo que significa que en algo hemos invertido parte de nosotros, y yo creo que eso es importante. Ahora vamos con otro tema, que es extrañar lo que no fue. Yo me acuerdo que había una época en mi vida en la que yo hablaba mucho de los casi algo y siempre decía que dolía más todo lo que no fue que lo que sí fue. O sea, que capaz no extrañas tanto a esa persona, o capaz no dolía tanto como que dejar de estar con esa persona, pero dolía todo lo que tú te habías hecho en tu mente de que podía pasar y no pasó. Y yo creo que eso pasa con personas, pero también creo que pasa con situaciones de la vida, con oportunidades, y nuestra mente, cuando queremos estar con una persona o cuando queremos una amistad con una persona, cuando queremos mucho una oportunidad de algo, nos empezamos a hacer esta idea mental de todo lo que va a pasar cuando tengamos ese algo, ¿no? De todo lo que puede ser. Y yo creo que luego, si no es, nos duele no solo porque no fue, pero nos duele también todo lo que pensamos que iba a ser de nuestra vida cuando tuviésemos eso y no fue o no continuó. Por ejemplo, a veces cuando tenemos una situationship o un casi algo, como que no nos duele a veces que termine eso, sino que nos duele todo lo que nos imaginamos que pudo ser con esa persona, pero que al final no se dio. Y capaz ni siquiera se trata tanto de esa persona, capaz era que tú querías tener una relación o que tú querías tener algo romántico, y capaz ni siquiera se trata tanto de que en verdad esa persona era súper especial. Tal vez simplemente era el concepto de lo que te gustaba tanto. Igual con una amistad, a veces terminas una amistad y dices, es que yo pensé que íbamos a ser amigas hasta que fuésemos súper viejitas, y capaz lo que te duele no es tanto como dejar ir a esta persona que capaz no te apreciaba y no te valoraba, sino que te duele el hecho de que tú soñabas con tener alguna persona que te acompañara hasta que tú tuvieses no sé cuántos años como amiga. Entonces, a eso es a lo que me refiero. A veces extrañamos estas ideas de lo que no se dio, de lo que pensábamos que iba a ser, y no necesariamente está estrictamente, no digo que no puedes extrañar a personas, ok, digo que a veces va más allá. Y honestamente yo creo que, aunque duela, que aunque a veces extrañemos eso que pensábamos que iba a ser increíble, pero por una u otra razón no se dio como planeábamos, yo creo profundamente que es para bien, que está todo siempre funciona a nuestro favor. Y yo se los digo seguido, pero yo creo que los rechazos son redirecciones. Vamos con un subtítulo por aquí, que es mirando hacia atrás todo encaja. Y es que me puse a pensar el otro día en cosas que yo quería mucho que pasaran cuando, no sé, cuando tenía 16, 17, 18 años, y que al final no pasaron, y pienso, gracias a Dios que no pasaron, ¿no? O sea, si yo hubiese estado con la persona que a mí me gustaba cuando yo tenía 18 años, yo no me quiero imaginar. O sea, yo no quiero imaginar qué hubiese sido de mí. Ese rechazo fue una redirección increíble, porque yo me merecía algo mejor. Pero ustedes no saben lo que me dolió en ese momento. O sea, yo en ese momento estaba bastante dolida. No saben la cantidad de veces que yo pensé que injusta es esta situación. Que si tan solo hubiese pasado esta cosa o no hubiese pasado esta cosa, si tan solo esta cosa hubiese sido diferente. Gracias a Dios no se dio. Pero yo no sentía eso en ese momento. Tú te ponías a hablar conmigo a los 17, 18 años sobre esta situación y no hubiese entendido que era una protección, que era para mejor. Y por eso hoy en día, cuando hay cosas que me duelen mucho, que hay cosas que a veces no salen de acuerdo al plan, cuando paso por esas situaciones, sí, obviamente me duele. Y sí, obviamente me permito sentir mi dolor, pero en el fondo hay algo de esperanza en mí que me recuerda que es para mi bien. Cuando hoy las cosas no salen absolutamente como yo quiero, sí, obviamente me duele un montón, muchas veces no lo entiendo, pero siempre recuerdo que muchas cosas de las que quería en el pasado, menos mal que no las tuve, porque no se alineaban con la vida que yo merecía o con la vida que yo quería. Y eso, de cierta forma, es como un recordatorio de que no importa qué tan terrible sea la situación que yo esté viviendo en el momento, dentro de unos años yo voy a mirar hacia atrás y voy a entender que era por mi bien. Y estoy en una época en la que pienso, si me rechazan, no es para mí. Si me dicen que no, es porque hay algo mejor más allá. Si se me cierra una puerta, esa no era mi puerta. Si me hacen sentir mal por ser quien soy, no era mi persona. Porque las cosas funcionan a tu favor. Porque cuando miro hacia atrás, no hay no
que no haya sido reemplazado después por un sí mejor. Todo es por algo y para algo. Vamos con el siguiente tema, que es los millones de posibilidades. Yo tuve una experiencia hace como 2 años que me causó muchísimo daño en mi vida, y aunque yo tenía esta perspectiva en mente de como todo pasa por algo, todo está funcionando a tu favor, honestamente yo en ese momento no podía entender el por qué yo estaba pasando por eso, no veía razón por la que eso estuviese funcionando a mi favor. Es una de las pocas cosas de mi vida que incluso hoy en día, mirando hacia atrás, yo pienso que si pudiese ir al pasado y cambiarlo, probablemente sí se lo evitaría a Valeria. En verdad no sé, no estoy segura, pero igual no podemos cambiar el pasado, ¿no? Sé que no sería quien soy hoy si yo cambiara hasta una misma cosa del pasado, y yo amo quien soy hoy. En ese momento, e incluso el día de hoy, honestamente, por más de que ahora estoy mucho mejor, no es de esas cosas que yo digo, bueno, sí, todo es por algo, me cuesta un poco entenderlo todavía. Pero lo que sí me dio confianza y paz en ese momento, y aún hoy en día, pero especialmente en ese momento en que no entendía cómo en la frase de todo pasa por algo estaba aplicando, y me provocaba meterle un zapatazo en la cabeza a las personas que me decían, no, todo es por algo. Lo que sí me daba más tranquilidad en ese momento era la idea de que, a pesar de todo, de que la pasé muy mal, pudo ser peor. Y esto no me lo decía a mí misma para invalidar. Yo completamente validada por todo lo que estaba sintiendo, pero me lo decía por esta otra cosa de que siempre pensamos, cuando pensamos que las cosas pudieron haber sido diferentes, pensamos, si esto no hubiese sido así, hubiese sido mejor, si esto no tal, hubiese sido mejor. Siempre pensamos que cuando decimos, ay, las cosas pudieron haber sido diferentes, pensamos que hubiesen sido mejores. Que si tan solo esta cosa y esto hubiesen sido diferentes, todo hubiese sido mejor. No pensamos que lo que estamos viviendo hoy en día capaz era la mejor opción entre todas los millones de posibilidades, que pudo haber sido mucho peor, y aún así aquí estamos. Porque nuestra mente, cuando algo no sale como queremos, nos dice, si hubieses evitado esto, si te hubieses ido por aquí. Pero claro, qué fácil se ve cambiar las cosas y hacerlas mejor cuando ya pasaron. No pensamos que, tal vez, entre todos los millones de posibilidades, aunque no fue de acuerdo a tu plan, esto era lo mejor. No pensamos que cuando tenemos esta idea de que puedo ser diferente, pudo ser peor. Y aquí estás, con heridas, puede ser, pero sigues aquí intentando. Y esto era algo que me daba muchísimo confort. Y vamos a saltar a otro tema, que es la nostalgia por lo desconocido. Miren, una de las cosas principales que inspiraron este episodio fue una canción de Taylor. Pero ¿qué pueden pedir de mí? O sea, honestamente, si ella saca 31 canciones, tengo 31 nuevas fuentes de inspiración. Literalmente, yo creo que pudiese hacer un episodio entero de un análisis de cada una de las 31 canciones. Y eso es mucho que decir, porque ya vamos por el episodio 41, que para mí es un montón. Pero imagínense hacer 31 episodios sobre cada una de las canciones. Una locura. Pero bueno, con respecto a este tema, en su nuevo álbum, The Torture Reports Department, sacó una canción que se llama I Hate It Here, que básicamente la canción habla de que odia estar aquí y que por eso se esconde en jardines secretos en su mente. Habla mucho como de la nostalgia también en esta canción, y yo creo que en demasiadas ocasiones de nuestra vida sentimos nostalgia por cosas que ni siquiera hemos vivido. Yo, por ejemplo, tuve una época en mi vida en la que pensaba que yo había nacido en la época equivocada, y luego me fui dando cuenta de que por lo menos ahora las mujeres tienen más derechos que antes, de que ahora yo puedo expresarme libremente, y pienso en este montón de cosas que yo no hubiese podido hacer si hubiese vivido en otra época, ¿no? Porque es muy fácil pensar que los 70 fue increíble y romantizarlo, y luego ves series como Daisy Jones and the Six y dices, probablemente no hubiese sido tan buena cosa, porque por más que la serie sea ficticia, ese tipo de sociedad que muestra la serie pues sí era real. Y la canción I Hate It Here, la que les estaba mencionando, tiene un pedazo donde habla tal cual de esto, y siento que se alinea muy bien con este episodio. Se las voy a leer. Dice: mis amigos solían jugar un juego en el que elegíamos una década, en la que deseábamos poder vivir en lugar de esta. Yo decía que en la década de 1830, pero sin todos los racistas, y casarse por la oferta más alta. Todos miraban hacia abajo porque ahora no era divertido. Parece que nunca fue divertido en aquel entonces. La nostalgia es un truco de la mente. Si hubiera estado allí, lo odiaría. Y es que miren, si yo hubiese nacido en 1950, que hoy en día digo, ay, qué bonita esa época, seguramente hubiese pensado que 1800 era mejor. Y así, porque la nostalgia hace esto, ¿no? Pone en un pedestal todo lo bueno y manda abajo todos los defectos y dice, aquí no se ve eso. En cambio, en el presente lo vemos con absolutamente todos sus colores. Que obvio, la vida tiene momentos increíbles, pero también tiene momentos incómodos. Pero es porque así es. Esa es la experiencia humana. Y esto que les estoy hablando justamente es muy parecido a la trama de una película que vi hace poco que se llama Medianoche en París. Se las recomiendo un montón. Bastante buena, la verdad. Se trata de este escritor que en las medianoches en París viaja en el tiempo y se junta con todos estos autores increíbles de esa época, que sí, Hemingway, con F. Scott Fitzgerald, se junta con artistas como Picasso. Y claro, para este autor de los 2000, esta época a lo mejor es la época dorada. Y esto es un spoiler. Así que si
quieren se pueden saltar como los próximos 20 segundos. Pero luego vemos como uno de los personajes que él conoce ahí, él después viaja con uno de estos personajes de esa época a 1800. Y este otro personaje que lo acompaña a él, este otro personaje piensa que la época de 1800 es la mejor época. Y aquí te das cuenta, la película te hace concluir que la nostalgia es como un truco de la mente. Y por eso llamé este episodio El hechizo del pasado, porque la nostalgia te hace creer que todo lo del pasado fue mejor. Y es muy fácil romantizar el pasado. Y por eso quiero concluir el día de hoy con este punto de apreciar quién eres y dónde estás hoy. Hay una frase que me gustó mucho de la película que dice: sí, eso es lo que es el presente. Es un poco insatisfactorio porque la vida es un poco insatisfactoria. Y no digo esto para decir, ay, no hay nada increíble de la vida, pero claramente no vamos a mentirnos aquí y decir que todos los momentos son como un arcoíris en esta vida cuando no, cuando todos sabemos que no es así. Yo creo que cuando entendemos que la vida no se supone que sea igual todo el tiempo, creo que ahí podemos apreciar más el presente. Porque nuestra naturaleza tiene un gran trozo de inconformismo. O sea, si lo buscan donde lo buscan, el ser humano tiene muchas cosas de inconformidad en su vida, o sea, es parte de su naturaleza. Y sí, podemos emocionarnos por las cosas, como en el último episodio hablamos, podemos agradecer, podemos disfrutar del presente y nos podemos sentir plenos en muchas ocasiones. Podemos mirar hacia atrás, ponerlo en una balanza y decir, ¿sabes qué? Esto está chévere, esta es una vida plena. Pero en esa balanza se ponen las conclusiones. En el día a día vamos a tener momentos en los que extrañemos, en los que no nos guste como estamos viviendo. Creo que es normal que por más de que amemos quienes somos y cómo vivimos, tengamos días donde no estemos conformes con nuestra vida en ese preciso momento, y podemos apreciar quiénes somos. Podemos apreciar quiénes somos hoy, sin negar el hecho de que a veces pues no vamos a estar en la etapa de luna de miel con nosotros mismos. Y eso no quiere decir que no nos queremos, simplemente quiere decir que es parte de la vida y de nuestra experiencia como seres humanos. Y a mí me parece que en los momentos donde el pasado se ve muchísimo mejor que el presente, lo mejor que podemos hacer es sentarnos, presionar el freno, ¿no? Sentarnos con quienes somos hoy en día y recordar que solo tienes esta versión de ti por hoy. Porque es muy fácil acostumbrarse a nosotros mismos. Total, si te tienes todo el tiempo, qué tan especial puede ser tener. Pero esta versión de ti que está aquí ahora y ya. Después cambia. Y yo creo que es bonito darle su lugar y apreciarla hoy tal cual es. Porque, ¿sabes cuántas cosas tuvieron que pasar para que estés aquí hoy? Yo creo que eso es especial. Y creo que es lo que hace que el presente sea especial. Y no es perfecto, pero es lo único que sí está aquí. Y yo creo que hay magia en eso. Ya eso fue todo por el episodio del día de hoy. Quería hablar mucho de este tema porque sí, obviamente va a ser normal que idealicemos el pasado. Como les dije, literalmente funciona así. Así funcionan nuestros cerebros. Y de hecho creo que ciertas cosas de recordar lo bonito del pasado pues también nos ayudan a conservar la esperanza sobre el futuro, ¿no? Sí es importante que de vez en cuando hagamos una pausa, nos sentemos con quienes somos hoy y recordemos que no necesariamente por recordar cosas buenas del pasado quiere decir que lo que estamos viviendo no es especial también. Y obviamente que pasamos por épocas, que pasamos por altos y que pasamos por bajos, pero que así es la vida. Ese es su encanto, por así decirlo, ¿no? Yo espero que les haya gustado este episodio. Si fue así, por favor, denle un dedito arriba. Si están en YouTube, me pueden dar una valoración. Si están en Google Podcast, en Apple Podcast o en Spotify, me pueden dejar comentarios. En YouTube me encanta leerlos y también les dejo siempre una cajita en Spotify. Cualquier cosa que me quieran escribir, si no me la quieren escribir por estos lares, me la pueden dejar también por Instagram en @reflejo.podcast. Abajo les voy a dejar también el link a mi Patreon, que ahora tenemos ahí contenido extra, contenido exclusivo. No olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y encender la campanita de notificaciones para que no se les olvide que yo estoy por aquí todos los lunes. Yo les mando un beso enorme donde sea que estén, un abrazo muy 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 grande que cuando te vea te lo doy. Y por favor, nunca olvides que sin importar si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia. Porque siempre has sido, eres y serás suficiente. Nos vemos o nos escuchamos pronto en un próximo episodio. Otro beso enorme. Bye.